La maravilla del cuerpo humano. En la colección Ángel del Hogar encontramos esta descripción sobre la maravilla que hizo el Señor en nuestros cuerpos. El hombre se hace a todo. En él la costumbre aleja la admiración. Lo que con justa razón aparecería como extraordinario y espléndido si lo viese por primera vez, le parece por la costumbre algo sin mérito especial. Lo que ve frecuentemente acaba por no sorprenderle, y lo que ha perdido novedad y frescura pierde también gran parte de su atractivo. El hábito disminuye poco a poco la alegría de la primera impresión. Se atenúa el grado de placer que proporciona la cosa nueva, lo mismo se trate de un vestido, de una casa, de la primavera o del matrimonio. Nos hemos acostumbrado de tal manera a ver el cuerpo humano que ya no nos impresiona su maravilla. ¿Quién reflexiona en el beneficio insustituible de la vista o del oído? Disfrutamos del emocionante espectáculo de un cielo tormentoso, de la radiante belleza de un firmamento intensamente azul, de las variadas tonalidades de una puesta de sol en el horizonte montañoso o en la playa, del color y de la diversidad de las flores, de los parques o de los prados. Nos dejamos arrullar por melodías amigas, por reminiscencias de aires familiares escuchados en nuestra juventud. Pero, ¿quién piensa entonces en los modestos y espléndidos órganos de nuestro cuerpo, el ojo, el oído, la boca, que son indispensables para llegar a esta alegría? Y a fortiori, ¿quién piensa en la admirable y compleja organización de su sistema nervioso o de su cerebro? Y sin embargo, ambos tienen un papel insustituible en este mundo de sensaciones que forman nuestras alegrías y nuestra misma vida. Reparemos por una vez este olvido consagrando algunas páginas a esta maravilla extraña, fruto de la paternidad y de la maternidad, que se llama el cuerpo humano. Un afamado médico acaba de escribir sobre este mismo tema un libro de amplia vulgarización. Lo titula La maravilla de nuestro cuerpo. La palabra maravilla es hoy poco expresiva. Ha perdido sentido a fuerza de abusarse de ella. Sin embargo, no encontraremos otra más fuerte, y quisiéramos restituirle su verdadera significación, darle todo el valor sugestivo que encierra para nuestro espíritu y para nuestra sensibilidad. Evidentemente, el cuerpo humano es una maravilla, un mecanismo infinitamente perfeccionado, un incomparable instrumento de trabajo, una mecánica sorprendente, un encadenamiento prodigioso de vasos y nervios. ¿Qué decir de las transformaciones admirables por medio de las cuales los alimentos se incorporan a nuestros tejidos y llegan a ser sustancia viva? ¿Cómo describir ese magnífico conjunto que constituye la naturaleza humana? Nuestro organismo es un verdadero laboratorio donde se encuentran representados los distintos cuerpos de la química mineral y de la química orgánica, albúminas, grasas, materias minerales, agua. De su pasmosa combinación resulta ese maravilloso equilibrio que permite agrupar todos estos cuerpos que, lejos de perjudicarse, reaccionan unos sobre otros en plena armonía y en proporción determinada.
Cada uno de los grandes aparatos del cuerpo humano merecería una exposición detallada. El de la locomoción comprende 200 piezas óseas que constituyen nuestra armazón. Esos huesos encajan unos en otros con exactitud y como verdaderas bielas pueden moverse unos a otros gracias a las articulaciones y a los músculos. Estos últimos, en número superior a 500, suntuoso manto de púrpura colocada sobre el esqueleto que envuelven, dan a nuestro cuerpo la armonía de la forma y el modelado de los contornos, y unen así lo agradable y lo útil, la estética y el bienestar. El aparato circulatorio supone una central, el corazón, y dos canalizaciones paralelas de sentido único para la distribución de la sangre. Las arterias la reparten por todo el cuerpo partiendo del corazón. Las venas la recogen desde las extremidades y la llevan al corazón. En los innumerables finales de esa doble red, la ligazón de unas y otras se lleva a cabo por medio de vasos capilares. La sangre deja en las células el oxígeno de que va cargada, así como los elementos nutritivos. Resolviendo según los mejores principios económicos el problema de los transportes, no vuelve de vacío al corazón, sino que se encarga de recoger todos los desechos, entre ellos el ácido carbónico. Inmediatamente se purifica por medio del oxígeno almacenado en los pulmones por la respiración. Para facilitar esta subida de la sangre hacia el corazón e impedir que vuelva a bajar, las venas están provistas de válvulas que bloquean y fraccionan la corriente sanguínea. La duración del circuito total ida y vuelta es de 13 segundos. La sangre está compuesta de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. 7,000 blancos para 5 millones de rojos por milímetro cúbico. Al pasar por los pulmones, los glóbulos rojos se cargan de oxígeno que van a dejar luego a las células más alejadas del organismo. En cuanto a los glóbulos blancos, tienen el poder, en caso necesario, de atravesar las paredes de los capilares y de penetrar en el interior de los órganos y de los tejidos y dar caza en ellos a los microbios patógenos, destruirlos y neutralizarlos, tragando los cuerpos extraños, inútiles o peligrosos a los que envuelven y digieren. Si sobreviene un atentado criminal en un punto cualquiera, allá se dirigen inmediatamente y se multiplican con una velocidad maravillosa, duplicando sus efectivos en pocas horas. Para neutralizar las toxinas microbianas, producen anticuerpos, provocan una reacción inflamatoria y crean un absceso que eliminará células muertas, microbios vencidos y glóbulos blancos muertos en el campo de honor. Si estos valientes soldados son derrotados en el estadio local, la infección se extiende hasta los ganglios. Estos reaccionan con una producción más intensa aún de glóbulos blancos. Si esta barrera llega a ser asaltada, queda el hígado como último baluarte de la resistencia orgánica contra la septicemia, envenenamiento de la sangre por los microbios. El corazón es una infatigable bomba aspirante e impelente. Lanza cada minuto 6 litros de sangre
en el circuito sanguíneo 10.000 litros cada 24 horas, 3 millones de litros más 600.000 por año. El corazón de una persona de 50 años ha propulsado, según eso, más de 140 millones de litros de sangre en el organismo. Late con un promedio de 70 pulsaciones por minuto, o sea 4.200 por hora, 100.000 por día y 36 millones por año. A los 50 años habrá latido más de 1.800 millones de veces sin pararse, sin una sola interrupción, sin vacaciones ni reparación. Además, está dispuesto de un modo autónomo, por lo cual puede aumentar o disminuir según las necesidades el número de sus contracciones. Está provisto para ello de un acelerador y de un freno, dos sistemas de fibras. ¡Qué máquina tan preciosa! Los pulmones son un almacén de recambios. Cada uno de ellos recoge el aire aspirado, cargado de oxígeno, en sus 18.000 lóbulos, en sus centenares de millares de alvéolos y en sus millones de vesículas, cuya superficie, si se desplegara, ocuparía de 150 a 200 metros cuadrados. Esta pared alveolar está en contacto con otra pared vascular formada por una retícula muy densa de pequeños vasos sanguíneos. La red así formada cubre una superficie de 150 metros cuadrados con un espesor de 7 a 8 millonésimas de milímetro. Allí se hacen los cambios. El aire deja una parte de su oxígeno y recoge el ácido carbónico de la sangre. La sangre se desembaraza de su ácido carbónico y se carga de oxígeno que irá a alimentar todos los tejidos. En 24 horas los pulmones ponen en contacto 20.000 litros de sangre con 10.000 litros de aire. Todo este tráfico intenso se hace en un espacio condensado cuya superficie no sobrepasa apenas 6 decímetros cuadrados. ¡Qué organización más admirable! El sistema nervioso, tanto en su centro director como en sus órganos sensoriales, es, si cabe, aún más admirable y más sorprendente. Como la red sanguínea tiene también ramificaciones por todo el cuerpo e instala en sus rincones más apartados sus puntos de observación. Nada sucede que no sea inmediatamente transmitido por el hilo de los nervios sensitivos a una central secundaria, la médula espinal. Esta ordena inmediatamente, por hilo también, a los nervios motores los movimientos de defensa, protección o ataque. La mayor parte de las veces la transmisión de la sensación no se detiene en la médula, sino que remonta hasta el encéfalo y hasta el cerebro. Podría adivinarse al ver esa masa esponjosa que pesa de 1.000 a 1.200 gramos, dividida en dos hemisferios de múltiples circunvoluciones, que su sustancia gris es la sede de una vida prodigiosa, de la memoria, de la imaginación, de la inteligencia y de la voluntad. Ella contiene los centros del lenguaje articulado, de la visión, de la audición, de la memoria general
y los del sentido de las palabras escuchadas, de la lectura y de la escritura. Cuántas increíbles riquezas hay alojadas en el cerebro. Almacena datos innumerables, desde el razonamiento más abstruso hasta el detalle material más humilde. Si hubiera que clasificar en fichas todos los conocimientos de un sabio, desde las nociones primarias adquiridas en su infancia hasta las comprobaciones científicas acumuladas a lo largo de su vida, serían necesarias sin duda innumerables casillas que llenarían inmensas bibliotecas. ¿No almacena un simple iletrado una suma considerable de nociones, juicios y recuerdos? Pues bien, toda esa ciencia se halla increíblemente condensada, recogida, clasificada, lista para su empleo, aunque imponderable y, por así decirlo, sin masa ni volumen, en unas cuantas circunvoluciones de nuestra corteza cerebral. Y qué maravilla la visión y la audición. Y con todo, lo más maravilloso del cerebro no es que centralice todas las operaciones del sistema nervioso, que elabore planes, de órdenes que son ejecutadas puntualmente por subordinados de todas clases, y ello por medio de un sorprendente sistema jerárquico en el que las órdenes transmitidas no llegan al último peldaño sino después de haber pasado por varios intermediarios, ni el que permite y realice la visión y la audición, sino el que sea la sede de nuestras más altas funciones humanas, la inteligencia y la voluntad. Sin la existencia del sistema nervioso y del cerebro, sin la presencia de esa masa esponjosa en la cavidad craneal del hombre, no hubiera sido posible ningún invento. Ni el vegetal, ni el animal, ni el mamífero, ni los monos superiores han podido alterar, por poco que sea, la paz de nuestro planeta. Mientras que el hombre, gracias a la presencia de su estructura de estos hilitos nerviosos y de estos pocos gramos de sustancia gris, ha podido inventar el lenguaje y el instrumento, tallar y pulir la piedra, encender el fuego, fundir y forjar los metales, construirse habitaciones, tejer telas fuertes o ligeras de rico colorido, descubrir la escritura y perfeccionarla, surcar los mares, crear la poesía, el drama y la novela, variar hasta el infinito las melodías, domar las fuerzas naturales, vapor, electricidad, radium, y hacerles servir para su bienestar y comodidad, dominar el espacio por medio del avión y la radiotelefonía, llegar hasta la luna, enviar satélites a otros astros, narrar la historia del globo durante los 2 millones de milenarios de la Tierra que él ha conocido porque no existía. Y helo aquí hoy reconstruyendo a partir de datos experimentales modestos todo su universo por medio del cálculo, midiendo su espacio y su expansión, describiendo a priori leyes que luego encuentran su confirmación en la experiencia. Y qué sorpresas más maravillosas no nos tendrá reservadas aún para los siglos venideros el inaudito espíritu de invención de este minúsculo laboratorio del pensamiento. La voluntad no es menos sorprendente que la inteligencia. Lejos de obedecer fatalmente a sus instintos como el animal, el hombre puede dominarlos de una manera increíble.
puede contrariar su instinto de conservación, su amor a la vida, dominar el miedo y afrontar los más graves peligros. Para probar un avión bajará en picada a velocidad vertiginosa de 1000 kilómetros por hora, aún a riesgo de estrellarse contra el suelo si se retrasan los mandos un segundo en responder a su deseo. En la guerra se lanzará atrevidamente en la sangrienta batalla o saltará en pedazos con su navío antes de entregarse. Dominará las tendencias de las glándulas, se adueñará de los impulsos del instinto sexual, el más duro y violento de todos los instintos humanos, y llegará a apreciar y a vivir la virginidad y el celibato. Correrá conscientemente el peligro de contraer la lepra por cuidar a los hermanos desconocidos y desheredados. Será capaz de sacrificar su vida en un momento dado sin lamentaciones. Este es el ser admirable en su estructura física, más admirable aún en su estructura espiritual, que puede producir la minúscula cela ovular que ha fecundado en el seno de una esposa el gesto amoroso del que la ama. Ese es el éxito de la paternidad y de la maternidad, del que hemos de hacer una historia más detallada. Oigamos ahora lo que dice Radcliffe acerca del ojo. Ningún otro órgano del cuerpo puede igualarse en complejidad concentrada. Aunque no soy más grande que una pelotita de ping-pong, tengo decenas de millones de conexiones eléctricas y puedo manejar 1,5 millones de mensajes simultáneos. Recojo el 80% de todo el conocimiento que absorbe una persona. El que me tiene me imagina como una cámara de televisión en miniatura, pero esta comparación me parece insultante. Soy mucho más sensitivo que la cámara de televisión más grande y costosa que jamás se haya construido. Soy el autor de uno de los más grandes milagros de todos los tiempos, la visión. El mundo actual me está perjudicando mucho, pues no fui construido para él. La principal función del ojo entre los antepasados prehistóricos era ver las cosas a lo lejos, peligros que debía evitar, animales que era necesario cazar. Pero últimamente se me ha asignado un continuo trabajo de cerca. Examinen ustedes mi anatomía y comprenderán por qué me es difícil adaptarme a las exigencias de hoy. Primero está mi ventana frontal, mi córnea transparente aproximadamente de 1,5 centímetros de diámetro, que inicia el proceso visual refractando los rayos de luz para que se ordenen de ciertas formas. Sigue mi pupila, diafragma ajustable a la luz. Con sol brillante casi está cerrada. En una noche oscura está muy abierta. Hasta aquí, y en lo referente a la visión, no hay nada que no pueda hacer cualquier cámara fotográfica. Mis maravillas empiezan en realidad con mi cristalino, lente constituida por una bolsita de líquido del tamaño y forma de una píldora de vitaminas. Está rodeado por un anillo de músculos pequeñísimos, pero extraordinariamente fuertes y con una capacidad increíble de trabajo. Cuando estos músculos se contraen, mi cristalino se engruesa para dar visión cercana. Cuando los músculos se relajan, el cristalino adelgaza para ver de lejos.
Este funcionamiento era excelente para los cavernícolas antepasados. Por delante y por detrás de mi cristalino tengo 2 cámaras llenas de líquido. En la delantera el líquido es como agua. En la de atrás tiene consistencia parecida a la de una clara de huevo. El humor acuoso me mantiene inflado firmemente. Mis fluidos deben ser absolutamente transparentes para permitir el paso de la luz. Esos puntitos o moscas que ve una persona cuando hay luz brillante son restos celulares que han quedado desde los días de vida intrauterina, cuando yo me estaba formando, y flotarán a la deriva en mi fluido durante el resto de la vida. Cuando alguien mira un objeto, la luz pasa a través de mi cristalino, que la enfoca sobre mi retina, especie de tapiz como papel cebolla que recubre las 2/3 partes posteriores de mi interior. Con excepción del cerebro, no creo que en ninguna otra parte del cuerpo haya tal cantidad de elementos encerrados en tan poco espacio. En 5 centímetros cuadrados mi retina contiene 137 millones de células receptoras sensitivas a la luz, 130 millones en forma de bastoncillos para la visión en blanco y negro, varios millones en forma de conos para la visión de color. Los bastoncillos están dispersos por toda mi retina. Al pasar una luciérnaga en la noche, se desata una cadena de reacciones químicas. Su débil luz blanquea la rodopsina o pigmento rojo violáceo de mis bastoncillos. El proceso de blanqueamiento genera una pequeñísima cantidad de electricidad, unas cuantas millonésimas de voltio que no bastarían ni para hacer cosquillas a un mosquito. Esta corriente pasa a mi nervio óptico, que tiene el grueso de una paja, y se transmite al cerebro a 500 kilómetros por hora. El cerebro intercepta las señales que le llegan y emite su fallo, una luciérnaga. Toda esta complicada actividad electroquímica se ha desarrollado en 2 milésimas de segundo aproximadamente. Pero si mis bastoncillos son complejos, mis conos lo son más todavía. Se concentran en la fóvea o depresión amarillenta del tamaño de la cabeza de un alfiler que está en la parte trasera de mi cámara. Es el centro de la visión precisa, lectura, trabajo de acercamiento y de la visión en colores. Una de las teorías más aceptadas es que estos conos tienen también pigmentos que se blanquean, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. Como un pintor que mezcla colores en su paleta, el cerebro los combina para hacer decenas y decenas de otros tonos. Si algo fallara en ese intrincado proceso electroquímico, la persona sería ciega para los colores, como lo es en grado mayor o menor 1 de cada 8 de los hombres. Con la luz tenue, la actividad de mis conos disminuye, el sentido del color se desvanece, todo se vuelve gris y los bastoncillos entran en acción. Aunque la persona ve por medio del ojo, en realidad ve en su cerebro. Un golpe muy fuerte en la parte de atrás de la cabeza, lo suficientemente intenso para destruir el centro óptico del cerebro, le causaría una ceguera permanente. Un golpe menos intenso le haría ver estrellas,
desordenada alteración eléctrica. La persona puede considerar a sus sueños como prueba definitiva del papel de su cerebro. Ve imágenes aunque mis párpados estén cerrados en la oscuridad completa. Si hubiera nacido ciego, soñaría en función de otros estímulos sensoriales, el tacto, el oído, aún el olfato. De recién nacido solo podía ver la luz y las sombras. Durante los primeros meses solamente veía de lejos, lo mismo que sus antepasados de las cavernas. Para estudiar su sonaja, la ponía lo más lejos posible de la cara. En un principio, los ojos del niño estaban mal coordinados. Yo me desviaba en una dirección y mi compañero. El enfoque llega a los 6 años, su visión es excelente, pero sus capacidades no se realizarán plenamente hasta los 8. Lo malo es que generalmente el joven suele leer con mala luz. La madre le advierte que está echando a perder los ojos. Pero eso son tonterías, pues los jóvenes ven mejor con luz tenue que los adultos. Además, el ver, aun en las circunstancias más adversas, no hace ningún daño. Y tengo mis atributos extraordinarios. Aunque minúsculos, mis músculos son en proporción de los más fuertes del cuerpo. En un día ordinario me muevo un promedio de 100.000 veces para enfocar con precisión los objetos. Sería necesario recorrer 80 kilómetros al día para dar a las piernas un ejercicio comparable. Mi equipo de limpieza es sencillamente sorprendente. Mis glándulas lacrimales producen una corriente continua de humedad, lágrimas para lavar el polvo y otras materias extrañas. Y mis párpados, desde luego, funcionan como un limpiabrisas. La persona parpadea de 3 a 6 veces por minuto, más cuando está cansada, y así mantiene húmeda y limpia la córnea. Las lágrimas contienen también un potente antimicrobiano llamado lisozima que protege de las bacterias infectantes. Para evitar la fatiga trato de descansar lo más posible. Reposo cuando mi dueño parpadea y mi compañero y yo nos turnamos. A veces soporto el 90% de la carga mientras el otro ojo descansa. Luego trabaja él y yo descanso. La naturaleza me otorgó una excelente protección al colocarme dentro de una cavidad de hueso, resguardada por las prominencias de los pómulos y la frente, que actúan como amortiguadores de golpes directos. Me dotó también de nervios supersensitivos para dar la alarma en presencia de un intruso potencialmente dañino, como un fragmento de escoria. Sin embargo, tengo mis problemas. Mi aparato de enfoque falla muchas veces y no funciona a la perfección. Los anteojos pueden corregir el 95% de este defecto. Las enfermedades, sin embargo, son un problema más serio. Hay un posible trastorno que se podría comparar con un problema de tuberías. Me entra demasiado líquido o a la inversa sale demasiado poco. La presión va aumentando y se reduce el volumen de riego sanguíneo que llega a mi nervio óptico. Eso es el glaucoma. El astigmatismo es otro de mis males comunes. En este caso, la superficie de mi córnea no es esférica y distorsiona la visión como una burbuja en una pieza de vidrio.
Los anteojos corrigen esta anomalía. El desprendimiento de la retina, en cambio, es ya cosa muy seria. Ocurre cuando mi tapiz retiniano se abomba o se separa del fondo y generalmente se anuncia con relampagueos, distorsión de las imágenes, zonas de visión borrosa. El cirujano puede volver a fijar mi tapiz y las probabilidades de curación son de 80%. Tanto mi córnea como mi cristalino pueden nublarse y ocasionar ceguera. Si se opaca la córnea, la persona puede recuperar la vista con un trasplante de córnea. Si es el cristalino, necesitará una operación para que le extraigan la catarata y tendrá que usar anteojos gruesos o lentes de contacto después. Así soy el ojo, una de las maravillas que ha creado el Señor. El mismo autor, Radcliffe, dice lo siguiente acerca del oído. Una persona está impresionada por la computadora que compraron hace poco tiempo en su compañía. La máquina hará operaciones que parecen milagrosas, pero a mí se me antoja tan tosca como una olla mezcladora de cemento. Quizás sea un prejuicio, pero es que yo, el oído, soy una gloria de la miniatura. En todo el cuerpo no hay órgano con tantos elementos agrupados en un espacio tan pequeño como el que yo ocupo. Poseo suficientes circuitos eléctricos para dar servicio telefónico a una ciudad de buen tamaño. Soy también una especie de piloto automático que evita caer al suelo cuando la persona está de pie o cuando va andando. Soy el oído derecho y desempeño todas esas labores en un espacio poco mayor que una avellana. La persona cree que los ojos son sus órganos sensorios más importantes, pero si no fuera por mí y por mi compañero, la persona estaría condenada a un silencioso aislamiento mucho más dañino emocionalmente que la ceguera. La parte exterior del oído no es más que una trompetilla que recoge los sonidos. En ella se abre un conducto de 2 a 3 centímetros que penetra hacia el tímpano en forma oblicua y torcida para proteger mis delicadas partes internas y evitar que me entre aire frío. En este conducto hay una profusión de vellos y 4000 glándulas que segregan la cera. Unos y otras actúan como el papel matamoscas, atrapando insectos, polvo y otros posibles irritantes. Además, la cera me protege contra la infección, sobre todo cuando la persona va a andar en aguas que no están limpias. El complicado proceso de la audición empieza en mi tímpano, que es una membrana resistente y bien tensada de 1 centímetro de diámetro. Las ondas sonoras del aire lo golpean como los palillos de un tambor. Hasta las vibraciones más tenues de un murmullo o del canto de un grillo son suficientes para hundirlo, aunque ceda poquísimo, quizás solo una milmillonésima de centímetro. Tan imperceptible movimiento se convierte después para la persona en un sonido con significado, tras producir una complejísima cadena de fenómenos que todavía no comprendemos del todo. Para ver cómo ocurre eso, dejemos el tímpano y pasemos hacia el oído medio,
que no mide ni 1 centímetro de longitud. Ahí hay 3 huesecillos articulados llamados el yunque, el martillo y el estribo, porque recuerdan vagamente a estos objetos. Su labor consiste en amplificar los ligerísimos movimientos de mi tímpano, aumentándolos 22 veces, y en transmitirlos a mi oído interno a través de una ventana oval en la que se apoya el estribo. Mi oído interno, el órgano donde se produce en realidad la audición, se aloja en una cavernosa fortaleza socavada en el hueso más duro del cuerpo y está lleno de líquido. Su principal componente auditivo es el laberinto, cuyo retorcido interior está tapizado por millares de células nerviosas que son como vellos, cada una de las cuales puede captar una vibración particular. Cuando el estribo del oído medio llama a la ventana oval del oído interno, el líquido se pone a vibrar. Si, por ejemplo, llegan las vibraciones de la nota do, en el laberinto vibran las células del do, moviéndose en la linfa como las algas en la marea que sube y baja. Estos movimientos vibratorios producen una diminuta corriente eléctrica que pasa a mi nervio auditivo, aunque su diámetro no es mayor que el grafito de un lápiz. En este nervio funcionan más de 30.000 circuitos, que a su vez la transmite al cerebro a una distancia de 2 centímetros. En mi laberinto pueden entrar decenas de millares de mensajes eléctricos y el oído izquierdo puede recibir otros tantos. La labor del cerebro consiste en desenmarañar esa masa de datos y convertirlos en un sonido significativo. Así pues, la persona oye por medio de mí, pero oye en su cerebro. Hasta ahora he hablado solamente de los sonidos que llegan con las vibraciones del aire. Pero la persona tiene también otra forma de oír por la conducción ósea. Pero la audición es sólo una parte de los prodigios que ejecuta mi milagroso oído interno. Sobre el laberinto tengo 3 pequeños canales semicirculares llenos también de fluido. Esos tubitos que parecen lazos son el órgano de equilibrio, el mecanismo que le permite a la persona mantenerse erguida. Uno detecta los movimientos de ascenso y descenso, otro el movimiento de avance, el tercero el movimiento lateral. Si alguien tropieza y se va hacia adelante, el fluido de uno de mis canales se desplaza. Las células vellosas del canal captan el desplazamiento e informan al cerebro, que ordena a los músculos intervenir para mantenerlo derecho. La audición empieza a declinar casi desde el momento en que nace la persona. Va perdiendo oído cada año porque los tejidos van perdiendo elasticidad, las células nerviosas degeneran y se forman depósitos de calcio en lugares críticos. Con una estructura tan compleja como la del oído, hay muchas cosas que pueden fallar. Las perforaciones del tímpano son frecuentes. Los zumbidos de oído son otra de las molestias. Los pueden provocar muchos factores. Las infecciones del oído medio son otra fuente de trastornos y terminan muchas veces en pérdida de audición cuando no se conocían los antibióticos. La garganta, microbianamente hablando, es un lugar muy sucio
y la trompa de Eustaquio ofrece a los microorganismos un fácil acceso hasta el oído medio. Con la edad es probable que al aumentar de tamaño los huesecillos ya no puedan moverse dentro del oído medio, y cuando el movimiento desaparece, cesa también la audición. Pero el problema más grande que debiera preocupar a todas las personas en estos momentos es la contaminación acústica del ambiente. Cuando golpea mi tímpano un sonido excesivamente bajo o poco intenso, tengo músculos que tensan la membrana timpánica. En los demás casos recibo todo lo que me llega. Eso era una buena cualidad para los remotos antepasados. El trueno o el rugido de un león constituían los sonidos más fuertes que rodeaban a aquellos hombres y eran ruidos de tono bajo. Lo que me arruina son los sonidos altos, como el aullido de los aviones de reacción, el traqueteo de las remachadoras y otros semejantes. Un ruido sostenido y fuerte puede dañar los órganos internos de un ratón y quizá acabe matándolo. Si probaran con una persona un experimento semejante, creo saber cuál sería el resultado. La nicotina y el café estrechan las arterias de mi oído interior. Por eso se mareó la primera vez que fumó, y esa constricción reduce el riego alimenticio que necesita la parte interna. Si supiera qué limitado y solitario es el mundo del silencio, toda persona tomaría las medidas necesarias para defendernos a mi compañero y a mí. Los oídos somos otra maravilla de Dios. El mismo autor dice lo siguiente acerca de la glándula pituitaria. Soy una porción de tejido del tamaño de un guisante y de color rosado que como una cereza cuelgo de un tallito en la porción inferior del cerebro. Peso apenas medio gramo y el 85% de mi materia es agua. Sin embargo, con excepción de su cerebro, soy tal vez el órgano más complejo del organismo. Desempeño un papel de primer orden en casi todo lo que hace la persona. Las importantísimas hormonas que yo secreto pueden obrar maravillas o producir efectos desastrosos. Puedo permitir que alguien viva una existencia perfectamente normal, puedo enfermarlo con una extraña gama de enfermedades e incluso puedo matarlo. Una de mis hormonas fue la que dio el empujón inicial que trajo a la persona al mundo. La oxitocina inició las contracciones de la matriz de la madre. Fui yo quien decidió que esa persona tuviera una complexión normal, que no fuera un enano de 1 metro ni un gigante de 2 metros y medio. Soy la hipófisis o glándula pituitaria. Se me ha descrito como la glándula reina. Recibo órdenes directas de otra parte del cerebro llamada hipotálamo, del tamaño de una ciruela y de la cual cuelgo. Mi labor consiste en supervisar la actividad de otras glándulas para que produzcan exactamente la cantidad adecuada de hormonas propias. Creo que se me podría considerar el químico jefe del organismo, y no es presuntuoso de mi parte afirmar que soy el laboratorio químico más concentrado del mundo.
Estoy formada por 2 lóbulos. Mi lóbulo más pequeño es el posterior y almacena 2 hormonas que produce el hipotálamo. Mi lóbulo anterior, mucho más grande, produce unas 10 hormonas. Nadie sabe con exactitud cuántas son. Estas hormonas se cuentan entre las sustancias más complejas que el hombre conozca. Sin embargo, mi producción total en un día es de menos de 1/1000ª de gramo. Pasó mucho tiempo antes de que el hombre me arrancara el primer secreto. Durante muchos siglos los médicos pensaron que mis funciones eran de poca monta. La eliminación de los desechos del cerebro en forma de mucosidades nasales, decían. Mis diminutas secreciones estaban presentes en la sangre en cantidades demasiado pequeñas para que separaran sus componentes antes de la época de la química moderna. Ahora se descubren juntando decenas de miles de pituitarias de origen humano y animal. Una de mis hormonas gobierna la glándula tiroides situada en el cuello. Si yo secretara una cantidad demasiado grande de esta hormona llamada tirotrópica, obligando así al tiroides a trabajar en exceso, la persona se quemaría virtualmente. Su apetito sería como el de un lobo, pero él seguiría delgado como un fideo. Por otra parte, si yo produjera muy escasa cantidad de esta hormona, la persona se volvería perezosa, rechoncha y retrasada mental. Por fortuna posee una válvula automática de seguridad en mi mecanismo que evita cualquiera de estos 2 extremos. La sustancia que actúa en más sitios, la más abundante y también la más compleja, es mi hormona del crecimiento. Esta tuvo su principal función cuando la persona era muy niña y hasta la adolescencia, haciendo que siguiera una pauta normal de crecimiento hasta que se le cerraron los cartílagos de las extremidades de los huesos y terminó de crecer. Sin embargo, esta hormona tiene todavía algunas tareas que ejecutar a pesar de los años. Se supone que si se rompe un hueso, acelera el desarrollo de tejido óseo nuevo y que si se corta al afeitarse, facilita la cicatrización. Esta hormona mía puede favorecer el crecimiento de tejidos nuevos para reemplazar a los que han caducado. Si ahora sucediera algo que me hiciera producir esta hormona en demasía, volverían a crecer las manos, los pies y las mandíbulas. Le crecería a la persona una enorme quijada, la nariz se le volvería un amplio bulbo y las manos y pies le aumentarían desproporcionadamente de tamaño. Es muy posible que mi hormona del crecimiento sea la respuesta al enigma del cáncer. Sensacional posibilidad. Desde luego el cáncer es simplemente un crecimiento demasiado rápido de las células, posiblemente por mi acicate. Sé que si se les pone a prueba con ciertas sustancias que producen cáncer, los animales de experimentación sufren la enfermedad casi en el 100% de los casos. Otra hormona pituitaria, hasta ahora localizada solo en animales, tiene fascinantes propiedades para el control de ciertas enfermedades. Esta hormona es la lipotropina, que actúa como vigilante de los depósitos de grasa en el cuerpo. Tiene la particular y extraordinaria capacidad de llevar la grasa sólida al hígado, en donde se transforma en energía. Así pues, controlada debidamente, mi lipotropina podría ser la respuesta a esa barriga prominente que empieza a lucir la persona y le ayudaría a reducirla y a conservar la esbeltez de la juventud.
oculta en una cuna de hueso en el centro de la cabeza, estoy casi perfectamente protegida contra los accidentes. Sin embargo, es posible que yo quede lesionada con resultados acaso dramáticos. Por ejemplo, una lesión cerebral puede hacer que baje mi producción de vasopresina, que actúa como un freno sobre los riñones. En tal caso, estos órganos se desbocarían y producirían litros y más litros de orina en un solo día. Claro que para sobrevivir, la persona tendría que beber la misma cantidad de agua, lo cual no le sería difícil, ya que acompaña a este trastorno una sed constante, insaciable. Si las lesiones son raras en mí, no ocurre lo mismo con los tumores, y la variedad de efectos de estos tumores puede ser en verdad sorprendente. Sin embargo, en estado normal cumplo mi cometido tan callada y satisfactoriamente que la persona puede olvidarse de mí, aunque está en sus manos hacer mucho por el buen funcionamiento de su corazón, de sus pulmones y de otros órganos de su cuerpo. Por mí no hay nada que pueda hacer excepto estarme agradecido y estar agradecidos con el Señor que ha hecho estas maravillas y con ellas quiere glorificarse en nosotros. Finalmente escuchemos lo que dice el mismo autor acerca de la glándula tiroides. Soy una glándula de color rosáceo de forma parecida vagamente a la de una mariposa. Estoy colocada por delante de la tráquea, justamente debajo de la nuez de Adán. No peso mucho, de 20 a 25 gramos. Mi producción de hormonas es apenas de unas 250 millonésimas de gramo al día. Mis dimensiones y mi productividad funcional podrían hacer pensar que soy un órgano poco importante, pero en realidad soy una central energética. Soy la glándula tiroides. Si al nacer hubiera carecido de mis hormonas, la persona se habría convertido en un enano de labios abultados y nariz achatada, es decir, en un cretino idiotizado. Pero ahora en su vida adulta mi papel principal consiste en determinar a qué ritmo ha de funcionar el organismo. Si en relación con su metabolismo va a ser lento como un caracol o rápido como una liebre. Creo que me podría comparar con el fuelle de una fragua. Yo avivo el fuego vital regulando la intensidad de las combustiones con las cuales los miles y miles de millones de células del organismo transforman el alimento en energía. Puedo moderar el fuego o avivarlo y convertirlo en un incendio devastador. Si llegara a producir una cantidad ligeramente menor de mis hormonas, la persona podría convertirse en un individuo mofletudo, obeso, perezoso y lerdo, y hasta podría llevar una existencia puramente vegetativa. Pero si me excediera en mi producción, él comería con apetito voraz, pero estaría flaco como un fideo, pues su organismo consumiría el alimento a gran velocidad. Se le pondrían los ojos saltones, quizá a un grado tal que no lograría cerrar los párpados. Se sentiría sobresaltado, nervioso y probablemente necesitaría tratamiento psiquiátrico. El corazón podría acelerársele hasta el extremo del desfallecimiento y la muerte. Al igual que otras glándulas endócrinas, soy en miniatura una fábrica de productos químicos, ya que puedo extraer sustancias que circulan por el torrente sanguíneo para formar con ellas compuestos muy complicados, las hormonas.
Mis dos hormonas principales contienen aproximadamente 2/3 de yodo. La potencia de mis hormonas es sorprendente. Un renacuajo sin hormona tiroidea no se convertirá en rana. Mis hormonas estimulan virtualmente a todas las incontables células de la persona. Pero esta gran potencia de mis hormonas es preciso regularlas exactamente para generar sólo la energía necesaria en un momento dado. Estoy sometida a un doble control nervioso y químico. Así se explica por qué las situaciones excepcionales de tensión y las preocupaciones constantes pueden hacerme producir cantidades excesivas de hormonas capaces de convertir a la persona en un manojo de nervios y aún dejarla en un estado emocional que obligue a tratarla psiquiátricamente. La muerte de un familiar, un descalabro en los negocios, un accidente automovilístico grave, una operación quirúrgica importante, las desavenencias surgidas en el matrimonio, etc., son sucesos que, repetidos en el curso de unos meses o de pocos años, pueden causar una reacción en cadena. El cerebro, sobrecargado con preocupaciones, hace al hipotálamo producir estímulos en exceso que causan la hiperactividad funcional de la glándula pituitaria, la cual a su vez me estimula a mí en demasía. En ese caso someto a la persona a un ritmo vital acelerado a tal extremo que no puede resistirlo.